El gobierno español dice que solo el 2% del gas que consume España pasa por el estrecho de Ormuz. 2%. Una cifra tranquilizadora. Una cifra que, según los expertos, es una visión peligrosamente cortoplacista. Porque el mercado del gas no funciona por volúmenes físicos, funciona como una subasta global al mejor postor. Y cuando Asia pierde el gas de Qatar, compite ferozmente contra Europa por el mismo gas que tú consumes. Hoy en Nexo Mundial analizamos cómo una guerra en el Golfo Pérsico llega directamente a tu factura y por qué España está mejor preparada que sus vecinos, pero no lo suficiente. Para entender el impacto en España hay que entender primero cómo funciona realmente el mercado energético global. Existe un precio de referencia para el gas en Europa. Se llama TTF de Ámsterdam. Es como el IBEX 35 del gas. Cuando ese índice sube, sube el precio del gas en toda Europa, sin excepción. Como consecuencia de los ataques en Qatar y el bloqueo de Ormuz, el precio del gas en Europa subió casi un 50% en una semana, hasta una media de 45 euros el megavatio hora. ¿Y por qué sube si España apenas importa gas de esa zona? El mercado del gas es un mercado internacional que funciona como una subasta al mejor postor. Un buque metanero que se dirige a España puede cambiar su rumbo si otro país le ofrece un precio mayor. Si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, el buque se da la vuelta. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Asia está pagando más, y los barcos que iban a España están cambiando de rumbo. ¿Qué significa todo esto para el ciudadano español en términos concretos? El precio de la electricidad en el mercado mayorista español ha pegado un salto del 60% en apenas 24 horas, escalando hasta los 90 euros el megavatio hora. La OCU estima que si se mantienen estos precios, la factura media de la luz con tarifa regulada saltará de los 62 euros que pagábamos en febrero a unos 82 euros en marzo. Un encarecimiento del 30% en un solo mes. Pero eso es solo la luz. El gas también sube. Un informe cifra el impacto mensual en unos 12 euros extra para la luz, un 17% más, y subidas de hasta un 18% en el recibo del gas. Y si el conflicto se prolonga, los números empeoran considerablemente. Según un informe del ICIS, una interrupción prolongada de unos 3 meses generaría un aumento de los precios de alrededor del 165% respecto a los niveles anteriores a la guerra, hasta situarse en torno a los 85 euros por megavatio hora. Para que lo entiendas en términos del día a día, estamos hablando de facturas de la luz que podrían doblarse o triplicarse si la crisis se alarga hasta el verano. Aquí hay una buena noticia, y es importante decirla con claridad. España está mejor preparada que casi cualquier otro país de Europa para absorber este golpe. Y la razón se llama energía renovable. La cuota de energía limpia en el mix de generación de España supera ya el 60%. Desde 2019, España ha añadido más de 40 gigavatios de capacidad renovable, duplicando así sus parques eólicos y solares. En Italia, el gas ha marcado el precio eléctrico en el 89% de las horas de 2026. En España, solo lo ha hecho en el 15%, gracias a una mayor presencia de renovables. 15% frente a 89%. Esa es la diferencia entre España e Italia en esta crisis. España puede afrontar mejor la subida del precio de la energía que otros países de la Unión Europea debido a su despliegue de energías renovables, que ha frenado el aumento de las facturas de electricidad y gas. El país ha tenido además un invierno particularmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica. España tiene embalses al 82,6% de su capacidad. Eso es un colchón hidráulico enorme que amortigua el golpe del gas caro. Pero ese colchón tiene un límite. Porque España tiene un problema estructural que esta crisis ha dejado al descubierto con total claridad. España es una isla energética. Tiene 7 plantas regasificadoras capaces de recibir barcos de todo el mundo y ayudar a Europa, pero no tiene los gasoductos necesarios para cruzar los Pirineos y enviar ese gas al resto del continente. 7 plantas regasificadoras. 7. Más que ningún otro país de Europa. Y sin embargo no puede ayudar a sus vecinos alemanes o franceses porque no hay tuberías que crucen los Pirineos con suficiente capacidad. Es una paradoja.
España tiene la infraestructura para importar gas del mundo entero, pero no puede exportarlo a Europa. Y hay otro problema igual de grave. Aunque España produce muchísima energía solar y eólica, a veces tiene que tirarla, porque la red eléctrica está colapsada burocráticamente y carece de baterías a gran escala para guardar esa energía para cuando no hace sol o viento. Energía renovable que se produce y se desperdicia, por falta de baterías y por falta de infraestructura para almacenarla y distribuirla. Esta crisis está poniendo el dedo en la llaga de décadas de planificación energética incompleta. ¿Qué pasa si el conflicto se prolonga? ¿Cuál es el peor escenario posible para España y Europa? Si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga durante un año, el impacto en los precios del gas natural en Europa podría ser igual o mayor que en 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. En aquel entonces, los precios de referencia del gas natural alcanzaron un máximo de alrededor de 340 euros por megavatio hora. ¡340 euros por megavatio hora! Ahora mismo estamos en 63. Si llegáramos a esos niveles, las facturas no se duplicarían ni triplicarían. ¡Se multiplicarían por 5! El peor escenario lo dibuja la comparadora Selectra. Si el conflicto se alarga y regresamos a los niveles de pánico de 2022, la factura de la luz podría llegar a dispararse un 200%. ¡Un 200%! Triplicar la factura de la luz. El analista de Tempos Energía avisa que el preciado escudo hidráulico español podría empezar a ceder a principios de verano si el conflicto se enquista. En el peor de los escenarios, la factura de junio podría saltar por encima de los 100 euros el megavatio hora, alcanzando los temidos 120 euros entre julio y agosto. Julio y agosto. 2 meses. Ese es el margen que tiene España antes de que el escudo verde empiece a ceder. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Y qué puedes hacer tú? A nivel europeo, la Unión Europea ya ha anunciado que está considerando limitar los precios del gas natural para frenar el aumento de los costes de la electricidad. Es la misma medida que se aplicó en 2022, con el tope al gas. Funcionó entonces, pero tiene un coste fiscal enorme para los estados. A nivel individual, los expertos dan 3 recomendaciones concretas. La primera, si tienes tarifa regulada de luz, el PVPC, cambia a tarifa fija ahora. La tarifa regulada refleja el mercado en tiempo real. Si el mercado sube, tu factura sube inmediatamente. Una tarifa fija te protege de los picos. La segunda, revisa tu consumo de gas en casa. Cada grado menos en el termostato es un ahorro real en un momento en que el gas está caro. La tercera, si puedes instalar paneles solares, este es el momento. No por ideología, por matemática pura. La energía que produces tú mismo no depende del precio del gas ni de lo que pase en el Golfo Pérsico. Europa creyó haber ganado la guerra del gas a Rusia. Diversificó sus fuentes, construyó terminales de regasificación, firmó contratos con Qatar, con Estados Unidos, con Argelia. Y ahora descubre que simplemente ha sustituido una vulnerabilidad por otra. El cierre de la planta de Qatar Energy sirve como un crudo recordatorio de la actual geopolítica energética. Europa creía haber blindado su sistema al independizarse del gas por tubería de Rusia, pero simplemente ha sustituido una vulnerabilidad por otra: la dependencia de las rutas marítimas y del gas natural licuado estadounidense y catarí. España está mejor que sus vecinos, eso es real, pero mejor no significa inmune. Y mientras los diplomáticos negocian en Bruselas y los militares se posicionan en el Golfo Pérsico, el precio del gas sigue subiendo. Los mercados siguen nerviosos y los ciudadanos siguen pagando. Porque en geopolítica, la energía nunca es solo energía. Es poder, es seguridad, es soberanía. Y cuando ese poder está en manos de otros, siempre hay una factura que pagar.